Familia bendita, hoy quiero compartir contigo algo que va a cambiar tu perspectiva sobre lo imposible. Prepárate, porque vamos a adentrarnos en 5 casos extraordinarios que desafían toda lógica humana. 5 testimonios que demuestran que cuando todo parece perdido, cuando los médicos bajan la cabeza y cuando las puertas se cierran una tras otra, ahí es donde San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, hace su entrada triunfal. Pero antes de continuar, quiero que entiendas algo fundamental. San Judas Tadeo no era simplemente otro de los 12 apóstoles, era primo hermano de Jesús, hermano de Santiago el Menor, y llevaba en sus venas la misma sangre divina que corrió por las manos que multiplicaron los panes y los peces. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, Judas Tadeo estaba ahí. Cuando resucitó a Lázaro, Judas Tadeo fue testigo. Y cuando ascendió a los cielos, fue Judas Tadeo quien recibió la promesa: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los concederé. Ahora, permíteme llevarte al primer caso que va a dejarte sin palabras. Sucedió en Guadalajara, México, el 15 de septiembre del 2019. María Elena Rodríguez, una madre soltera de 34 años, recibió la noticia más devastadora que puede escuchar cualquier padre. Su hijo de 8 años, Sebastián, tenía leucemia linfoblástica aguda en estado avanzado. Los médicos del Hospital Civil fueron claros y directos. Señora Rodríguez, le dijo el doctor Mendoza, jefe de oncología pediátrica, el estado de su hijo es crítico. El cáncer se ha extendido de manera agresiva. Tenemos que ser honestos con usted. Las posibilidades de supervivencia son mínimas, menos del 5%. Prepárese para lo peor. María Elena salió de esa consulta con las piernas temblando y el corazón hecho pedazos. Sebastián, su único hijo, su razón de vivir, se desvanecía ante sus ojos día tras día. El niño que antes correteaba por toda la casa, ahora apenas podía mantenerse en pie. Sus ojitos, antes llenos de travesura, se hundían cada vez más en su rostro pálido. Esa noche, mientras Sebastián dormía conectado a tubos y máquinas en la unidad de cuidados intensivos, María Elena caminó hasta la capilla del hospital. Allí, frente a una pequeña imagen de San Judas Tadeo, se desplomó literalmente de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro como ríos de desesperación. San Judas Tadeo, susurró con voz quebrada, sé que eres el santo de los casos imposibles, y esto es imposible. Los doctores ya no tienen esperanza, pero yo sé que tú sí puedes hacer el milagro. Te entrego a mi hijo, te entrego mi vida. Haz conmigo lo que quieras, pero por favor, sálvalo. Durante 3 días consecutivos, María Elena no se movió de esa capilla. Rezaba el rosario, encendía velas y repetía una y otra vez la misma súplica. Los médicos comenzaron a preocuparse por ella tanto como por el niño. Pero algo extraordinario estaba sucediendo en el 4º piso del hospital. El 4º día por la mañana, la doctora Patricia Hernández, quien estaba a cargo del caso, entró corriendo al cuarto de Sebastián para revisar los análisis de sangre de rutina. Lo que vio la dejó paralizada. Los valores que habían estado cayendo en picada durante semanas, de repente mostraban una mejoría inexplicable. Esto no puede ser, murmuró mientras revisaba una y otra vez los resultados. Los leucocitos están normalizándose, el hematocrito está subiendo. ¿Cómo es posible? Llamó inmediatamente al doctor Mendoza, quien llegó corriendo desde el otro extremo del hospital. Ambos revisaron los análisis, los compararon con los de días anteriores y pidieron que se repitiera la prueba. El resultado fue el mismo, mejoría inexplicable. En 30 años de carrera médica, le confesó el doctor Mendoza a María Elena esa tarde, nunca había visto algo así. Su hijo está respondiendo de una manera que desafía todo protocolo médico. No tengo explicación científica para lo que está ocurriendo. Sebastián no solo se recuperó completamente, sino que hoy, 5 años después, es un joven de 13 años lleno de vida y energía. Los médicos del Hospital Civil conservan su expediente como un caso de estudio inexplicable.
María Elena guarda en su cartera la primera imagen de San Judas Tadeo que besó aquella noche desesperada en la capilla. Pero esto es solo el comienzo, familia bendita, porque el segundo caso que voy a compartir contigo ocurrió al otro lado del mundo, en Madrid, España, y demuestra que los milagros de San Judas Tadeo no conocen fronteras ni nacionalidades. Carlos Ramírez, un ingeniero civil de 45 años, llevaba 2 años sin trabajo. 2 años completos. Había perdido su empleo en una constructora importante cuando la crisis económica del 2020 golpeó a España como un tsunami implacable. Sus ahorros se habían agotado, había vendido su coche, había empeñado hasta su anillo de matrimonio, y la hipoteca de su casa se acumulaba mes tras mes como una montaña de deudas imposible de escalar. Su esposa Carmen trabajaba como enfermera, pero su sueldo apenas alcanzaba para lo básico. Sus 2 hijas, Sofía de 16 años y Ana de 12, habían comenzado a hacer preguntas que partían el corazón de cualquier padre. «Papá, ¿por qué ya no salimos a cenar como antes? ¿Por qué mamá llora por las noches?» El 28 de octubre del 2022, un viernes que Carlos jamás olvidará, recibió la carta que temía desde hacía meses. El banco les daba 30 días para ponerse al corriente con la hipoteca o procedería con el embargo de la vivienda. 30 días para conseguir 18,000 euros que no tenía, que no podía pedir prestados, que simplemente no existían en su realidad. Esa noche, Carlos salió a caminar por las calles de Madrid. Eran las 11 de la noche y la ciudad bullía de vida, pero él se sentía como un fantasma caminando entre los vivos. Llegó hasta la iglesia de San Judas Tadeo en la calle de Alcalá, una pequeña capilla que había visitado algunas veces en su infancia con su abuela. La iglesia estaba cerrada, pero Carlos se quedó parado frente a la puerta de madera antigua. El frío de octubre le calaba los huesos, pero algo más profundo que el frío le atravesaba el alma. San Judas Tadeo habló en voz alta sin importarle quién pudiera escucharlo. Mi abuela siempre me decía que tú eres el santo de los imposibles. Pues bien, esto es imposible. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo esperanza, pero tengo fe en que tú puedes hacer algo que yo no puedo. Te pido trabajo, no cualquier trabajo, sino el trabajo que me permita recuperar la dignidad de mi familia. Al día siguiente, sábado 29 de octubre, Carlos hizo algo que no había hecho en 2 años. Se vistió con su mejor traje, el mismo que había usado en su última entrevista de trabajo, y salió a repartir currículums por toda Madrid. No tenía citas programadas, no tenía contactos, no tenía referencias frescas. Solo tenía una fe renovada que no sabía de dónde había salido. Caminó durante horas bajo un sol otoñal que parecía bendecir sus pasos. Entró a oficinas, constructoras, consultorías, estudios de arquitectura. En la mayoría le dijeron lo mismo: déjenos su currículum, si surge algo le llamamos. Pero Carlos persistía con una energía que sorprendía incluso a él mismo. A las 3 de la tarde, mientras comía un bocadillo en un parque cerca del Retiro, sonó su teléfono. Era un número que no reconocía. «¿Señor Carlos Ramírez?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondió Carlos con el corazón acelerado. «Soy Laura Fernández, directora de Recursos Humanos de Construcciones Mediterráneo. Recibimos su currículum esta mañana y nos gustaría verle el lunes a primera hora. Tenemos un proyecto urgente en Valencia y necesitamos un ingeniero civil con su experiencia. ¿Podría venir a las 9 de la mañana?» Carlos casi dejó caer el teléfono. Construcciones Mediterráneo era una de las empresas más respetadas del sector. Había intentado contactarlos durante meses sin éxito, y ahora ellos le llamaban a él. «Por supuesto», logró articular, «ahí estaré». El lunes por la mañana, Carlos llegó a la entrevista 1 hora antes de lo programado. La reunión, que estaba planificada para 30 minutos, se extendió por 2 horas. El proyecto en Valencia era perfecto para su perfil: supervisar la construcción de un complejo residencial que requería exactamente su tipo de experiencia.
Señor Ramírez, le dijo el director general, no solo queremos ofrecerle este puesto, sino que queremos que sea el jefe de proyecto. El salario inicial son 65.000 euros anuales, más bonificaciones por objetivos. ¿Cuándo puede empezar? Carlos sintió que las piernas le temblaban. Era más dinero del que había ganado en su mejor época. «Puedo empezar mañana mismo», respondió sin dudarlo. Pero la historia no termina ahí, familia bendita. Cuando Carlos llegó a casa esa tarde, encontró a Carmen llorando en la cocina. Pero esta vez no eran lágrimas de angustia, sino de alegría inexplicable. «Amor», le dijo Carmen abrazándolo, «no vas a creer lo que pasó. Llamó el banco. Dijeron que hubo un error en los cálculos de la hipoteca, que nos devuelven 3.000 euros que habíamos pagado de más durante los últimos años. No entiendo cómo pasó, pero justo hoy que tú conseguiste trabajo, llega esta noticia». Carlos abrazó a su esposa y por primera vez en 2 años sintió que podía respirar completamente. Esa noche, antes de dormirse, sacó de su cartera una pequeña oración a San Judas Tadeo que había impreso en internet el viernes anterior. «Gracias», murmuró en la oscuridad de su cuarto. «Gracias por demostrarme que los imposibles no existen cuando se tiene fe». Hoy Carlos no solo sigue trabajando en Construcciones Mediterráneo, sino que ha sido ascendido 3 veces. Su familia recuperó no solo la estabilidad económica, sino la alegría de vivir sin el peso constante de la preocupación financiera. Pero espera, porque el tercer caso que voy a compartir contigo sucedió en Colombia e involucra algo tan poderoso que cambió no solo la vida de una persona, sino de toda una comunidad. En Medellín, Colombia, en el barrio de Manrique, vivía Esperanza Morales, una mujer de 52 años que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Madre de 5 hijos, había quedado viuda cuando su esposo murió en un accidente laboral 3 años atrás. El barrio donde vivía estaba controlado por grupos armados, y conseguir trabajo para una mujer de su edad, sin educación formal, parecía imposible. Sus hijos, 3 varones y 2 mujeres, entre los 14 y los 22 años, habían comenzado a mirar hacia las pandillas locales como una salida fácil al hambre que se había instalado permanentemente en su hogar. Esperanza veía cómo sus hijos, especialmente Andrés de 17 años y Miguel de 19, llegaban cada vez más tarde a casa y hablaban en códigos que ella no entendía, pero que le helaban la sangre. El 13 de junio del 2021, Esperanza despertó con una premonición terrible en el corazón. Era domingo, y como todos los domingos durante los últimos 10 años, se dirigió caminando hasta la iglesia de San Judas Tadeo, en el centro de Medellín. El viaje le tomaba 2 horas entre ida y vuelta, pero era el único momento de paz que se permitía en la semana. Esa mañana particular, mientras caminaba por las calles empinadas de Manrique, escuchó a sus vecinos comentar sobre los enfrentamientos que habían ocurrido la noche anterior entre bandas rivales. 3 jóvenes habían resultado heridos, y uno de ellos era conocido de Miguel, su segundo hijo. Llegó a la iglesia con el corazón apretado y se dirigió directamente al altar de San Judas Tadeo. Allí, frente a la imagen del santo que había acompañado sus súplicas durante años, Esperanza hizo algo diferente. En lugar de pedir por dinero o comida, como había hecho siempre, se concentró en una petición específica y desesperada. «San Judas Tadeo», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas, «no te pido riquezas ni milagros materiales, te pido algo más difícil. Sálvame a mis hijos. Sálvalos de la violencia, del camino fácil, de la tentación de la calle. Dame una oportunidad, una sola oportunidad, para demostrarles que se puede vivir dignamente sin hacer daño a otros». Después de la misa, Esperanza se quedó rezando hasta que el sacerdote, el padre Martínez, se acercó a ella. Era un hombre joven, de unos 35 años, que había llegado a esa parroquia hacía pocos meses. «Esperanza», le dijo con voz suave, «la veo aquí todos los domingos, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma devoción. ¿Puedo preguntarle qué le preocupa tanto?» Esperanza le contó su historia completa: la viudez, la pobreza, el miedo constante por sus hijos, la sensación de impotencia que la carcomía día y noche.
El padre Martínez la escuchó sin interrumpirla, asintiendo con comprensión. Esperanza, le dijo finalmente, ¿sabe cocinar? La pregunta la tomó por sorpresa. Padre, he cocinado toda mi vida, es lo único que sé hacer bien. Tengo una propuesta para usted, continuó el sacerdote. La parroquia está buscando a alguien que prepare las comidas para nuestro programa de almuerzo comunitario. Son 200 comidas diarias, de lunes a viernes. El sueldo no es mucho, pero es estable. ¿Le interesaría? Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Padre, ¿está hablando en serio? Completamente en serio. Pero hay una condición. Sus hijos mayores tendrían que ayudarle. Necesitamos que el programa involucre a las familias del barrio. ¿Cree que estarían dispuestos? Esa tarde, Esperanza regresó a casa caminando como si flotara en el aire. Reunió a sus 5 hijos en la pequeña sala de su casa de 2 cuartos y les compartió la propuesta del padre Martínez. La reacción inicial fue de escepticismo. Andrés, el de 17 años, fue el primero en hablar. Mamá, eso no nos va a sacar de pobres. Hay maneras más fáciles de conseguir dinero. Pero Miguel, el de 19, sorprendió a todos. Andrés, estoy cansado de tener miedo, cansado de no poder dormir tranquilo, cansado de que mamá llore todas las noches pensando que no vamos a regresar a casa. Yo voy a ayudar a mamá. Uno por uno, los otros hermanos se fueron sumando. Incluso Andrés, después de ver la determinación de su familia, decidió intentarlo. El lunes siguiente, Esperanza y sus 2 hijos mayores llegaron a la parroquia a las 5 de la mañana. El padre Martínez les mostró la cocina comunitaria, moderna, amplia, con todos los utensilios necesarios. Esperanza no podía creer que ese fuera su nuevo lugar de trabajo. Pero lo que sucedió en las siguientes semanas superó todas sus expectativas. El programa de almuerzo comunitario no solo alimentaba cuerpos, sino que se convirtió en un centro de encuentro para toda la comunidad. Las madres llegaban no solo por la comida, sino para conversar, para pedir consejos, para sentirse acompañadas. Miguel demostró tener un talento natural para organizar y coordinar. En pocas semanas había implementado un sistema de distribución tan eficiente que otras parroquias venían a aprender de su modelo. Andrés descubrió que tenía habilidad para relacionarse con los niños y comenzó a ayudar con las actividades recreativas después del almuerzo. 3 meses después de haber comenzado, el programa había crecido tanto que la parroquia decidió expandirlo. Necesitaban más personal, y Esperanza fue promovida a coordinadora general del programa alimentario, con un aumento significativo de salario. Pero lo más extraordinario estaba por venir. El alcalde de Medellín, enterado del éxito del programa, visitó la parroquia en noviembre de 2021. Quedó tan impresionado que decidió replicar el modelo en otros barrios de la ciudad y ofreció a Esperanza el puesto de asesora municipal para programas de seguridad alimentaria comunitaria. Señora Morales, le dijo el alcalde durante una ceremonia pública, usted y sus hijos han demostrado que la transformación social comienza en la cocina de cada casa, en el amor de cada madre, en la decisión de cada joven de elegir el camino correcto. Hoy, 5 años después, Esperanza dirige un programa que alimenta a más de 2,000 familias en Medellín. Sus 5 hijos trabajan con ella. Miguel como coordinador operativo, Andrés como responsable de actividades juveniles, y los 3 menores han terminado sus estudios y se han incorporado en diferentes áreas del programa. El barrio de Manrique, que antes era sinónimo de violencia, ahora es visitado por delegaciones de toda Latinoamérica que quieren aprender del modelo Esperanza. Los índices de violencia juvenil en esa zona han bajado en un 70%. Y la participación comunitaria ha aumentado de manera exponencial. Pero Esperanza no ha olvidado dónde comenzó todo. Cada domingo, sin falta, camina hasta la iglesia de San Judas Tadeo. Ya no pide milagros. Ahora da gracias por el milagro vivido cada día. Continuemos con el 4.º caso Familia Bendita, que nos lleva hasta Argentina y demuestra que la fe puede mover montañas literales. En Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, vivía Roberto Castillo,
un hombre de 38 años que trabajaba como contador en una empresa mediana. Roberto llevaba una vida aparentemente normal: esposa, 2 hijos pequeños, una casa modesta pero cómoda y un trabajo estable que le permitía vivir sin lujos pero sin carencias. Sin embargo, Roberto guardaba un secreto que lo atormentaba día y noche: una adicción al juego que había comenzado 5 años atrás como una distracción inocente y se había convertido en una obsesión destructiva que amenazaba con destruir todo lo que amaba. Había comenzado apostando pequeñas cantidades en máquinas tragamonedas durante la hora del almuerzo. Solo para relajarme, se decía a sí mismo. Pero lo que empezó como 20 pesos se convirtió en 100, luego en 500, hasta que comenzó a apostar sumas que no podía permitirse perder. En marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia y el confinamiento, Roberto descubrió los casinos online. Lo que había sido una adicción controlada se transformó en una pesadilla sin horarios ni límites. Apostaba desde su casa, durante las horas de trabajo remoto, en la madrugada cuando su familia dormía, incluso desde el baño para que su esposa Lucía no se diera cuenta. Para octubre de 2022, Roberto había perdido 85,000 pesos argentinos, dinero que había sacado de las tarjetas de crédito, de préstamos personales y finalmente, en un momento de desesperación absoluta, de la cuenta de ahorros destinada a los estudios de sus hijos. La noche del 28 de octubre de 2022, después de perder los últimos 100 pesos que quedaban en esa cuenta sagrada, Roberto se encontró sentado en el piso de su oficina en casa, temblando como una hoja. Acababa de destruir el futuro de sus hijos por una adicción que no podía controlar. Lucía, su esposa, dormía en el cuarto junto a sus hijos de 6 y 9 años, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. Roberto sabía que no podía ocultar la realidad por más tiempo. Al día siguiente, tendría que confesar que habían perdido todo. En ese momento de desesperación absoluta, Roberto recordó algo que su madre le había dicho años atrás, cuando él era adolescente y pasaba por una época difícil. Hijo, cuando sientas que no tienes salida, cuando todo parezca perdido, acuérdate de San Judas Tadeo. Él es el santo de los casos imposibles. Roberto no había rezado en años. Se consideraba un católico cultural, de esos que van a misa en Navidad y Pascua más por tradición familiar que por convicción. Pero esa noche, arrodillado en el piso frío de su oficina, buscó en internet una oración a San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, comenzó a leer con voz quebrada. Santo de los casos difíciles y desesperados, ruega por mí que estoy tan desalentado. Haz uso de ese privilegio especial que se te ha concedido de traer ayuda visible y pronta donde la ayuda parece imposible. Mientras rezaba, Roberto sintió algo que no había experimentado en años, una sensación de calma que comenzó en su pecho y se extendió por todo su cuerpo. No era euforia ni negación de la realidad, sino una paz profunda que le permitía, por primera vez en meses, pensar con claridad. Continuó rezando hasta que amaneció. A las 6 de la mañana, cuando Lucía se levantó para preparar el desayuno de los niños, encontró a Roberto durmiendo en el piso de la oficina con el celular en la mano, aún mostrando oraciones a San Judas Tadeo. «Roberto, ¿qué pasó? ¿Por qué durmiste aquí?», le preguntó preocupada. Ese fue el momento de la verdad. Roberto se incorporó, miró a los ojos a la mujer que había amado durante 12 años y decidió que no podía continuar viviendo en la mentira. «Lucía, tengo que contarte algo. Siéntate, por favor». Durante la siguiente hora, Roberto le confesó todo: la adicción, las deudas, el dinero perdido, la cuenta de los niños vacía. Lucía pasó por todas las emociones imaginables: shock, ira, decepción, tristeza. Pero al final, cuando vio a su esposo quebrado, arrepentido genuinamente y pidiendo ayuda, decidió que enfrentarían el problema juntos. «Roberto», le dijo con voz firme pero llena de amor, «esto es grave, muy grave, pero eres el padre de mis hijos y mi esposo. Vamos a salir de esto, pero tiene que ser con ayuda profesional y con un compromiso total de tu parte». Ese mismo día, Roberto llamó a una línea de ayuda para adictos al juego.
La coordinadora, una psicóloga llamada doctora Martínez, le dio una cita para esa misma tarde. Señor Castillo, le dijo la doctora después de escuchar su historia, lo que usted describe es un trastorno de juego patológico en estado avanzado. La buena noticia es que es tratable, pero requiere un compromiso total y un sistema de apoyo sólido. ¿Su familia está dispuesta a acompañarlo en este proceso? Roberto le aseguró que sí, y comenzó un tratamiento intensivo que incluía terapia individual, terapia grupal y reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana. Pero lo extraordinario comenzó a suceder en las siguientes semanas. El mismo día que Roberto confesó su adicción, recibió una llamada inesperada de su jefe directo. Roberto, le dijo, la empresa ha decidido crear un nuevo departamento de auditoría interna y queremos ofrecerte la dirección. Significa un aumento de sueldo del 40% y la oportunidad de especializarte en un área con mucho futuro. ¿Te interesa? Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Era exactamente la oportunidad que necesitaba para comenzar a recuperar la estabilidad económica de su familia. Pero eso no fue todo. Una semana después, Lucía recibió una llamada de la escuela de los niños. La directora le informó que habían recibido una donación anónima que cubriría las cuotas escolares de 20 familias del colegio durante todo el año, y que ellos habían sido seleccionados. Señora Castillo, le explicó la directora, no podemos revelar la identidad del donante, pero nos pidió específicamente que priorizáramos familias que estuvieran pasando por dificultades temporales, pero que demostraran compromiso con la educación de sus hijos. Un mes después, mientras Roberto caminaba hacia su reunión semanal de jugadores anónimos, decidió hacer una parada en la iglesia de San Judas Tadeo en el barrio de Liniers. Necesitaba agradecer por todos los cambios positivos que habían ocurrido en su vida. Mientras estaba arrodillado frente al altar, sintió una mano en su hombro. Era el padre González, el párroco de la iglesia. «Hijo», le dijo el sacerdote, «te veo aquí cada semana». Siempre con la misma expresión de gratitud. ¿Puedo preguntarte qué te trae por aquí? Roberto le contó su historia completa. La adicción, la recuperación, los milagros que habían comenzado a suceder desde que pidió ayuda a San Judas Tadeo. El padre González lo escuchó con atención y sonrió. ¿Sabes qué?, le dijo. Estamos iniciando un programa de apoyo para personas con adicciones. ¿Te interesaría ayudarnos a coordinarlo? Tu experiencia podría ser invaluable para otros que están pasando por lo mismo. Roberto aceptó sin dudarlo. Hoy, 2 años después, dirige un programa que ha ayudado a más de 150 personas a superar diferentes tipos de adicciones. Su matrimonio no solo se salvó, sino que se fortaleció de maneras que nunca había imaginado. Sus hijos, que ahora tienen 8 y 11 años, conocen la historia de su padre y están orgullosos de cómo superó sus dificultades. Roberto lleva 26 meses sin apostar ni un peso. Su vida económica se ha estabilizado completamente y ha logrado reconstruir los ahorros para la educación de sus hijos. Pero más importante que eso, ha recuperado la paz interior y la capacidad de dormir tranquilo cada noche. Ahora llegamos al quinto y último caso, familia bendita, que sucedió aquí mismo, en nuestro continente, y demuestra que San Judas Tadeo no solo obra milagros individuales, sino que puede transformar situaciones que parecen imposibles de resolver. En Quito, Ecuador, en el año 2023, vivía Patricia Vázquez, una enfermera de 29 años que trabajaba en el Hospital Eugenio Espejo. Patricia había dedicado su vida al servicio de otros, trabajando turnos dobles y fines de semana para poder enviar dinero a su madre y sus 2 hermanos menores que vivían en una pequeña ciudad de la costa ecuatoriana. Pero la vida de Patricia cambió completamente el 15 de agosto de 2023, durante uno de sus turnos nocturnos en la unidad de emergencias. Mientras atendía a un paciente en estado crítico, sufrió una lesión en la espalda que la dejó con un dolor insoportable y limitaciones severas de movimiento. Los médicos le diagnosticaron una hernia discal múltiple con compresión del nervio ciático. El traumatólogo fue claro en su diagnóstico. Patricia necesita cirugía inmediata. Sin la operación, el daño puede ser permanente.
Pero debo advertirte que aún con la cirugía existe un 30% de posibilidad de que quedes con limitaciones permanentes que te impedirían continuar trabajando como enfermera. El costo de la cirugía era de $25,000, una suma imposible para Patricia. Su seguro médico cubría solo una parte mínima y ella no tenía ahorros suficientes. Mientras tanto, el dolor se intensificaba día a día y los calmantes ya no hacían efecto. Durante 3 semanas, Patricia vivió en una agonía constante. No podía trabajar, no podía enviar dinero a su familia, y cada día que pasaba sin la cirugía aumentaba el riesgo de daño permanente. Se sentía atrapada en un círculo vicioso. Necesitaba dinero para operarse, pero no podía trabajar para conseguir ese dinero, debido al dolor. El 7 de septiembre de 2023, Patricia despertó en su pequeño apartamento con un dolor tan intenso que no podía levantarse de la cama. Había pasado la noche entera llorando, no solo por el dolor físico,